Buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre los padres. ¿Los padres deben apoyar o deben exigir? ¿O apoyan exigiendo? Porque hay un debate acerca del papel del padre, que es el padre o la madre en este caso, más que todo el padre. Cuando el padre es el proveedor de los recursos económicos al jugador, este se convierte, o sea, su hijo se convierte en otra empresa. Se convierte en un activo donde es un producto que debe venderse. Y olvidamos que ese producto no es una cosa material, sino es un ser humano que tiene unas emociones, que tiene unas inquietudes, que tiene unas habilidades, unas ventajas y unas desventajas. Entonces, es un producto volátil. Es como el mercado de la bolsa. Puede subir y puede bajar. Puede valer mucho o puede valer poco. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Bueno, yo como padre también, mi hijo no juega al tenis, pero bueno, en otras áreas también él debería hacer lo mismo, ¿no? A él le gusta tocar la guitarra. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos apoyar, pero apoyar, eh, no digo medianamente, sino apoyar al todo sin querer interceder. ¿Por qué? Porque en el tenis los padres de alguna forma buscan una recompensa. Se les nota a leguas que quieren que su hijo se desarrolle, pero también quieren la recompensa. Y entonces todo lo que dice el entrenador de alguna forma es juzgado o analizado para ver si ese producto, que en este caso es el jugador, sería provechoso para él. Yo no digo que los padres sean unos mercenarios, no digo esto. El problema es que está un vínculo muy fuerte que es su hijo, es la persona quizás más importante de sus vidas. Y eso es lo que complica el asunto, porque cuando hay un vínculo tan grande, naturalmente es que la derrota no está prevista. Y entonces es aquí cuando empieza el proceso degenerativo. Porque el proceso de desarrollo de un jugador es la derrota. El proceso del desarrollo del jugador es esos momentos que no sabe gestionar, que van a ser muchos. Pero sin embargo, a ojos del negocio, del niño, de alguna forma, no es ventajoso. Porque de alguna forma es pérdida. Pero resulta que para que ese jugador alcance esos objetivos, la derrota debe ser constante e inminente. El otro día escuché a Juan Carlos Ferrero que me pareció bastante interesante lo que dijo, que el ranking no se debe buscar el ranking, que el ranking es algo natural. Y esto es interesante porque tiene mucho sentido. El ranking no es un número que tú debes alcanzar, el ranking es un número que refleja quién eres en ese momento, pero el hecho que tú seas el 500 de tu país, eso no significa que tú eres el 500 o el 1000, lo que sea. Es que en ese proceso te puedes llamar 500, pero no es tu número. Porque evidentemente con tu desarrollo y con tu habilidad para gestionar
el error, pero no el error para, no para quitar el error, sino para hacerte cargo de él, sentirte incluso hasta cómodo cuando cometes errores en el tenis, ese ranking va a cambiar y con lo cual naturalmente ese número va a cambiar. Pero no podemos de alguna forma marcar metas métricas en base a un resultado. O sea, ¿cómo se llama? Objetivo de que, bueno, estoy 500 y entonces me quiero meter en 400. Eso no es un objetivo. Porque, ¿cómo llegas a llegar a ese puesto si el trabajo que tienes que hacer en ti? Mejor sería poner un objetivo de ti. Por ejemplo, no sé, me invento una cosa, que en un partido cuentes cuántas veces frena la raqueta. Y entonces dirás, bueno, durante ese partido frené 20 veces la raqueta, o sea, perdí 20 puntos. No, perdí 20 oportunidades. Entonces, el siguiente partido voy a perder 19. Y así vas mejorando. Y naturalmente que ese ranking, ese número va mejorando porque de manera natural vas a llegar allí. Y en estos los padres influyen mucho, porque los padres, al ser la persona más importante, no quieren que pasen por ese proceso doloroso, primero por ahí, primero en principal. Y segundo, tampoco quieren la derrota, porque de alguna forma sería la derrota de su inversión. Porque ellos le están dando la oportunidad al jugador de realizar un hobby, de realizar un trabajo, de realizar una experiencia, una actividad. Pero en el fondo, de alguna forma, también está intrínseca, muy abajo, que nadie se habla, que empieza, cuando el niño empieza a despegar, aquello empieza a sondearse como un negocio. El negocio va a llegar, el negocio puede llegar, las marcas llegarán, los contratos llegarán, pero llegarán de manera natural, no impuestos, no como metas. El trabajo tiene que hacerse de manera interior en el jugador. El jugador es el que crea el juego, con lo cual todo lo que mejoremos hoy al jugador va a ser natural en sí y su ranking y su posición cambiará. Y la mirada hacia él, de otros hacia él cambiará. Porque tú no cambias un juego solamente jugando tenis, cambias con tu energía, cambias con tu expresión, con tu caminar, con tu forma de estar. No es lo mismo una persona que esté tranquila consigo mismo que una persona que esté intentando atrapar algo. Es totalmente distinto, imagínense. Imagínense que tienen que cazar una mariposa. Uno está totalmente tranquilo y el otro está dando manotazos a ver cómo la alcanza. ¿Quién tiene más presencia? ¿Quién tiene más carácter? ¿Quién tiene más posibilidades? La persona que pueda ver esa situación con calma, con precisión, con tranquilidad. Y eso solamente te lo da el trabajo. El trabajo físico te da eso. Porque cuando tú llegas a unos niveles de dolor altísimos en tu entrenamiento, todo lo demás te parece una tontería y eso te da una tranquilidad. No es lo mismo que llegue un jugador a un torneo donde lo que ha sufrido en los entrenamientos no tiene sentido, naturalmente que llega al torneo con tranquilidad. ¿Por qué? Porque el nivel de dolor que ha soportado en los días anteriores, cualquier cosa es una tontería.
Y eso es lo que te da tranquilidad. Y eso es lo que te da seguridad. Eso es lo que te da seguridad que puedes hacer un buen partido. Porque tu actitud regular, diaria, es de darlo todo. Como me dice un colega, es que los niños no se mueven. Y yo le digo, ¿cómo se van a mover? Si tienen todo hecho, no tienen por qué moverse. No necesitan nada con urgencia. Quítale todo, quítale la comida, quítale la cama. Dile, no vas a dormir en una cama si no te mueves. Y no vas a comer hoy, en la noche, si no te mueves. Ya verás cómo se ponen a correr como locos. Quizás no lo entiendan, no lo entiendan. Y cuando lleguen a la casa, no van a dormir en una cama y no van a comer. Ya verás que al próximo día, cómo se mueven. Porque ya existe una urgencia. Porque ya no todo está no todo está seguro. Entonces es hora de moverse. Entonces es hora de vivir, es hora de estar presente. Pero los niños de hoy tienen todo, con lo cual no necesitan moverse más. ¿Para qué? ¿Cuál es la urgencia? No hay ninguna urgencia. Mientras tanto, el padre hace una inversión hace una inversión y busca la inversión. Y no entiende que el jugador tiene que llevar un proceso natural. Debe ser todo natural. Sin forzar nada, sin querer atrapar nada. Pero para ello debemos primero entender que el jugador necesita ese espacio. Pero hoy en día tenemos esta particularidad que el jugador no tiene ninguna urgencia. Bueno, el entrenador tiene que crear esa urgencia. Y eso lo hace llevándole un límite físico elevado. Si llora en el entrenamiento del nivel de dolor, estás creando una bestia, un jugador que va a cambiar la historia de tu club y del país. Porque cuando llegue a los partidos dice, esto es un paseo con lo que vivo yo día a día. ¿Por qué? Porque lleva una tranquilidad, una seguridad en sí mismo que le hace crear el juego, que le hace avanzar, que le hace progresar. Es más, ya no necesita querer atrapar nada, porque ya sabe que tiene el camino. Y una persona que sabe que tiene el camino no necesita nada más. ¿Y sabes qué pasa cuando no necesita nada más? Que consigue mucho más. Y así, entonces, el padre dejará el negocio por el progreso. Porque cuando el padre ve que el niño está progresando, olvida el negocio. Pero cuando no está progresando, cuando son migajas, está en el negocio. Estoy invirtiendo un dinero que no sirve para nada. O que necesito tener un revenue de esto. Pero si el padre ve que está mejorando, entonces entiende que el proceso es lo importante. Y solo se va a enfocar allí. Y va a meter más dinero porque entiende que está avanzando, no está negociando. Está viendo a su hijo crecer, avanzar, progresar. ¿Quién no pondría dinero en ello sin decir nada, sin pedir nada a cambio? Así que el padre está para apoyar, no para exigir. Pero eso va a ser un trabajo del jugador y el entrenador. El jugador porque debe dejarse la piel y el entrenador porque debe empujar cada día más. Y entonces las fuentes serán más y las limitaciones serán menos y las excusas serán menos también. Y todos ganan.
un padre que ve a su hijo que está mejorando, no solamente como jugador, como persona, lo que quieran. Un coach que empuja todo el rato al jugador a la incomodidad, al dolor. Y un jugador que empieza a crear una urgencia natural en él y se empieza a convertir en una persona con fortaleza, con mentalidad, con claridad y con pasión. Porque la pasión pasa por una urgencia y esa urgencia pasa por una intención. Y el entrenador debe estar ahí atento, porque el jugador lo que quiere es estar en el mismo lugar o regresar. No, 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 no. O vas para adelante o vas para adelante. Así que recuerda, necesitamos de alguna forma crear esta sinergia, padre, jugador, coach. Todos aportan. En el momento que uno no está aportando, la cadena se rompe y empiezan a mirarse otras cosas que no son lo más importante. ¿Por qué? Porque ya uno desconfía de otro. Por ejemplo, el padre ya empieza a desconfiar, en cierto sentido, del jugador, de su hijo, de todo, y empieza a romperse ese esquema. Así que tu coach no solamente tienes que crear una persona, sino también tienes que crear un ambiente que ayude tanto al jugador, porque tu principal objetivo es el jugador, y así puedas integrar a ese proceso al padre. Si el padre está exigiendo, tienes un problema, porque tienes dos bandos y ahí estás tú en el medio, soportando. No vas a soportar mucho, porque esa relación se va a romper. Pero tú puedes ser el que orquesta todo eso para bien del jugador, para bien del padre y para tu progreso también como coach. Espero que te haya este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.